Bos días a todos, un 10º programa de Ourense Fala. Eu son Borja Rodríguez e comigo está David Pérez. Bos días, David. Bos días. Hoxe temos un convidado que xa tiñamos ganas de ter connosco. Ele é un activista pola seguridade vial e colaborador de FETEVI. Unha palabra que vas ter que repetir que significa porque non me lembro. Bos días, Benito Bouzada. Buenos días, bos días. Bueno, Federación de Técnicos de Educación Vial a nivel estatal, a nivel Galicia es ATESUGAL, Asociación de Técnicos de Educación Vial e pola Seguridade Vial. Moi ben. Cóntame, Ourense, cidade móvil, sí ou non? Yo diría qué retraso llevamos, ¿no? Referente a lo que ya otras ciudades como puede ser Vitoria, Oviedo, Gijón han realizado pues a lo largo de muchos años con un cambio estructural, darle un protagonismo a lo que es el peatón, ¿no? Yo recuerdo Vitoria en el año 1993 que lo que estamos hoy en día pidiendo aquí en Ourense, pues ellos ya lo tenían, lo que era, bueno, potenciar las zonas verdes, las calles peatonalizadas, restringir lo que es el uso del vehículo en el centro de la ciudad. Esto yo ya lo viví en el año 1993. Por lo tanto, tengo que decir que no estamos reivindicando o peticionando algo nuevo, sino que yo más bien diría qué retrasos llevamos aquí en la ciudad con referente a la movilidad, ¿no? Qué poca voluntad y qué poca valentía por parte de, en este caso, de la clase política en darle ese vuelco tan necesario. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, pues el motivo yo creo que ha faltado esa voluntad y esa valentía. Lo que pasa que, bueno, tampoco quiero entrar de lleno en temas políticos porque la política ya sabéis lo que es, ¿no? Palabras, palabras y palabras. Pero el claro ejemplo lo tenemos con el Puente Romano, ¿no? Yo recuerdo perfectamente el paso del Puente Romano con camiones pasando por allí, coches, y hoy en día lo estamos disfrutando. La calle del Paseo, bueno, medio peatonal, pero en su día casi prácticamente podemos decir que fue una autovía, ¿no? Yo lo recuerdo incluso la circulación en paralelo, ir con mi coche, con el coche de mi padre, con el 124, en este caso de pasajero, pero recuerdo la calle peatonal y hoy le estamos disfrutando, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es un poco esa voluntad y esa valentía. Y sobre todo, quiero hacer énfasis en que se tiene que interiorizar por el propio ciudadano de que Ourense no puede estar permitiéndose este tipo de movilidad, ¿no? Y de hecho, bueno, pues las encuestas que arrojaron los medios de comunicación estos años, yo he visto que hay casi un 90% a favor de la peatonalización. No entiendo estos días esas polémicas y esas críticas a la falta de información. Bueno, el Móvete por Ourense ha estado ahí, que a lo mejor se debía de haber potenciado más la información, pues tengo que decir que sí, pero no se puede hablar de ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, pues también insto aquí a tus oyentes, a vuestros oyentes, a que se debe empezar ya a interiorizar de que Ourense no puede seguir con esta movilidad. Que teríamos que facer? Que tiene que facer Ourense para adaptarse a, citabas antes Vitoria, citabas Pontevedra? Que teríamos que facer para adaptarnos? Bueno, para adaptarnos, lo primero ya os he traído aquí lo que es el plan de movilidad realizado por Urbamás. Bueno, pues es cumplir un poco con todo este cronograma, ¿no? Esta hoja de ruta, que es a corto plazo, medio y largo, y empezar a hacer cosas, transformar la ciudad prácticamente, ¿no? La ciudad está construida y sobre esa construcción que tenemos, pues ahora hay que transformarla, ¿no? Ahí tenéis el claro ejemplo de la calle Concejo, ¿no? Yo estuve una tarde, bueno, más bien tarde-noche, observando un poco la calle Concejo y lógicamente lo primero que te resalta de la calle Concejo sobre esa peatonalización que se ha dicho, ha anunciado el Ayuntamiento, es el sentido... Pero Concordia. O sea, perdón, calle Concordia, eso es, perdón, gracias David por corregirme, calle Concordia, ¿no? Es el sentido cognitivo. Pero bueno, yo siempre lo he dicho y lo dije recientemente en un medio de comunicación, es el primer paso a ese tipo de medidas estructurales que hay que ir modificando la ciudad. Calle Concordia, lógicamente, le falta, bueno, pues una serie de cambios estructurales. Lo primero, hay que elevar la plataforma peatonal, dejarla única, para que lo primero, el sentido cognitivo del conductor perciba de que lo que estás entrando, lógicamente, he dicho anteriormente que la ciudad está construida, hay parkings privados, hay un parking público, se deberá de permitir el uso del vehículo, pero tiene que darse cuenta que entra en una zona peatonal, o sea, una plataforma única. Por lo tanto, le quedan muchas cosas, le quedan cumplir ese plan ya aprobado en el Móvete por Ourense, ese plan del PEMUS, y empezar con inversiones, bueno, pues a corto plazo, medio y largo. Porque, ojo, la transformación de Pontevedra me consta que fueron más de 15 años, ¿no? Pontevedra no es Ourense, lógicamente, ¿no? Es más llana. Queda eso, inversión económica, que se inyecte dinero y empezar a cambiar muchas cosas en Ourense, y está pues en este documento que os he traído, que bueno, pues habla de todo, ¿no? Desde esa famosa almendra, de esos parkings disuasorios, de potenciar el transporte público, bueno, muchísimas cosas que
les queda mucho trabajo a los políticos por hacer. Porque en Ourense, que ventajas temos? Cales son os nosos... Non sei, imagino que todas as cidades teñen uns déficits, non? Pero tamén teñen un haber, non? Nosotros tenemos la ventaja de que, independientemente de que hay calles con pendientes, yo creo que a Ourense es muy fácil llegar. O sea, ese metro minuto que hay en muchísimas ciudades, aquí se logra pues en nada. Fíjate, de una punta de Ourense a otro, que puedes tardar 15 minutos desde María Mansa al puente, o 20 minutos. Estamos hablando de una edad media un poco, no estoy hablando de una persona mayor, ¿no? Pero de una persona joven, una media de 40, 50 años, yo desde María Mansa al puente me pongo en 20 minutos. ¿Qué ciudad recorres tú de una punta a otra en 20 minutos, no? Ourense tiene esa facilidad de poder andar, ¿no? Lo que tenemos es, yo creo que es ahora, cuando venía de camino por aquí, lógicamente habrá otra gente que se dedicará al mundo de la ecología, al medio ambiente. Yo pues me fijo en nuestros hábitos, ¿no? Y sigo viendo los errores comunes, por ejemplo, en lo que es en Salesianos, de ver ir casi hasta la puerta del colegio con el coche, ¿no? Yo no digo que habrá papás que necesariamente necesitan llevar al niño en el coche, pero hay que tomar medidas, y la primera medida es que la gente se tiene que concienciar que no podemos hacer eso porque estamos acostumbrando al niño. Yo me acuerdo de una actividad que hice con salesianos concretamente, que lo sacamos para que observaran qué tipo de infracciones veían, y os puedo asegurar que me quedé sorprendido porque al final lo que ve el niño lo hace como un hábito ya, ¿no? Lo ve como algo normal. No veían ni percibían que era una infracción, bueno, pues estar estacionado encima de una acera. Es muy triste eso, ¿no? Pois sí. Con respecto ao coche, comento, eu teño un amigo que el adora os coches, non? Ten unha gran afección a seguir a tanto os antigos como os modernos, pero él mismo dicíame que o coche é un invento do século XX. Con respecto ás cidades, ti crees que ten futuro o uso do coche no interior dunha cidade como a nosa? Viendo las noticias que estamos viendo, el tema de la globalización, el tema del cambio climático, el coche tiene que pasar por una segunda fase, ¿no? Que es la fase de darle una inferioridad por encima o sea, por debajo del peatón. Un uso máis eficiente. Hay que reinvertir, efectivamente. El coche es una ventaja, lógicamente el invento de la rueda fue un gran invento, pero hoy estamos viendo que, bueno, en las ciudades, ya sabes, bueno, es uno de los factores que produce, en este caso, bueno, pues contaminación acústica, medioambiental. El coche, yo sigo diciendo que tiene que pasar a una segunda fase. E apostar por outros transportes, non? Como, por exemplo, pode ser o autobús, pode ser o transporte público que en outras cidades, pode ser un tranvía, o metro, tal. Por supuesto. Porque, claro, eu penso que outro dos grandes problemas que teñen a cidade de Ourense, a xente que non o saiba ou que non coñeza como é o uso a inexistencia dun carril bici, non? Porque cal é a relación que ti ves a diario entre o conductor de coche e a persona que utiliza a bicicleta normalmente con asiduidade, non? Qué valientes son los que usan la bicicleta en Ourense, porque no tenemos la cultura. De hecho, yo ya tengo una bici urbana y tengo que venir por Marcelo Macías. Me voy a tener que contratar una póliza de seguro de vida, ¿no? Nos falta muchísima concienciación. Perciben, bueno, esto es como cuando muchas veces se veían a los primeros runners aquí en Ourense, y hoy, fijaros, es casi, ya podemos decir, bueno, pues que es excesivo, ¿no? La cantidad de runners, aunque es todo beneficio, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? El uso de la bicicleta, pues aquí parece como una especie de bicho raro, ¿no? Nos falta muchísima cultura al ciudadano de Ourense, porque lo único que se hace es darle prioridad al uso del vehículo. Repito, yo vengo muchas veces de la Valenzana, vivo en la Valenzana, y vengo por Marcelo Macías y vengo acojonado porque no hay respeto al ciclista. Va a costar muchísimo introducir lo que es el carril bici, va también en el plan de movilidad, pero yo creo que va a costar mucho esa costumbre o esa convivencia usuario de bicicleta y conductor. De feito, hai xente que sente medo. Sí, por supuesto. Indo coa súa bicicleta pola cidade. Non é unha cousa que digas que é unha cousa persoal, non. Senón que hai xente que sente pavor, que xusto que diste, que incluso dá voltas para non ter que ir polo centro por onde pasan os coches. Es que falta esa costumbre de ver ese nuevo medio de transporte que en otras ciudades lo están potenciando. Aquí sí que es cierto que tampoco favorece lo que es el perfil, pero bueno, se podría es que mira, está todo inventado, David. Aquí yo fui integrante de la mesa de la movilidad y se les puso encima de la mesa también que había que potenciar el uso de la bicicleta eléctrica, pues con convenios a las tiendas de las bicicletas, dar como una especie de
bono a través del ayuntamiento para, bueno, pues potenciar la compra de las bicicletas eléctricas, porque, bueno, como dije anteriormente, el perfil geográfico de Orense no lo podemos comparar ni con el de Vitoria, ni incluso, si me pones, ni con el de Oviedo, ni con el de Gijón, ¿no? Por eso hay muchísimas medidas para poder tomarle y darle solución a muchas cosas, y una de ellas es potenciar el uso de la bicicleta subvencionando la compra de una bicicleta eléctrica, en este caso, porque bueno, el perfil es totalmente diferente al de Pontevedra, claro. Pero bueno, nos queda mucho, yo sigo diciendo que nos queda mucho cambiar la mentalidad, ¿no?, del ciudadano de Orense en ese aspecto. Perdón, mira que lo había puesto estamos en como decimos, en directo, y las cosas pasan. Con respecto á bici, ves posible a instalación dun carril bici nesta cidade nun futuro casi utópico? Yo creo que sí, e incluso yo soy, bueno, estaba integrante también en la mesa de movilidad Masa Crítica, ellos abogaban más por bueno, integrar lo que es la bicicleta. Yo sigo diciendo que prefiero que exista un carril bici, porque ya digo, no hay ese hábito de ver a ciclistas en la ciudad, ¿no? Yo soy partidario, y sí, totalmente, es más, en el plan de movilidad, un proyecto hecho por Javier Barreal, un trabajo que se le ocurrió muchísimo. Bueno, es factible totalmente, o sea, da las medidas, todo, se puede integrar lo que es un carril bici por toda la ciudad de Orense, por el barrio del Puente. Bueno, yo vi el proyecto, creo que también va en el plan de movilidad, si no me equivoco, me falta por leer muchísimas páginas de este pedazo tocho de libro, pero sí, yo vi ese proyecto y es totalmente factible. No estamos diciendo nada de ciencia ficción, sí, es factible totalmente, sí. Máis preguntas con respecto á peonalización. Concordia, primeira de moitas? Sí, yo lo he dicho anteriormente, es el primer paso, y en este caso, bueno, pues tengo que lanzar un órdago, la primera voluntad que he visto por parte de un gobierno municipal, en decir sí o sí, lo hago. ¿Mejor o peor? Bueno, yo tengo mi opinión, ¿no? Lógicamente tengo también que informaros que esa calle es de titularidad de la Xunta de Galicia. Es que es muy fácil hablar y luego no saber todos los entresijos que hay. Por lo tanto, lo primero que tienen que ceder es, la Xunta de Galicia le tiene que ceder la titularidad de esa calle, aunque llame muchísimo la atención, porque fijaos, estamos hablando de una calle céntrica, pero la titularidad de esa vía es de la Xunta de Galicia, ¿no? El proyecto que hay es ambicioso. Os adelanto que ahí va a ir previsto una escalera mecánica, porque bueno, esto está dividido en una zona horizontal y vertical, y la famosa almendra. Bueno, pues esta verticalidad es lo que quiere unir lo que es la parte alta de San Francisco con la parte central de Progreso, y ahí va a ir una escalera mecánica. Lo que pasa es que, claro, la titularidad desde la Xunta de Galicia tienen que ceder la titularidad, o si no la ceden, quienes tienen que invertir en ese tipo de medidas estructurales es la Xunta de Galicia. Por eso lo primero que ha hecho ahora el Ayuntamiento es simplemente, bueno, pues restringir ese paso. Pero yo creo que es la columna vertebral, pues fíjate, calle Santo Domingo, calle del Paseo, y luego, bueno, pues se le va a dar facilidad con esa medida estructural de la escalera mecánica para darle facilidad a, bueno, pues a una persona con movilidad reducida a llegar a la otra punta de la ciudad. Porque en 5 ou 10 anos, polo que nos contas, a cidade de Ourense pode estar irrecoñecible. Sí, tal como viene aquí en el PEMUS y tal como está el proyecto aprobado, os puedo decir que va a dar un giro de 180 grados, pero bueno, va a ser en años, ¿eh? No, esto no se va a cambiar. Sí, imagino, en 5, 10, 15 años... Pone 10 años. De hecho, bueno, si veis el proyecto, el Parque San Lázaro va a ser el centro neurálgico, una zona verde. El Parque de San Lázaro desaparecería, quedaría a la misma altura de lo que es la calle del Paseo. Fijaros, mirar qué obra, desaparece el Parque de San Lázaro, pero en sí, lo que es la altura, luego va a ser, ahí va un proyecto de una zona verde y totalmente peatonal. O sea, mirar qué zona cero de Orense, y eso está ahí en el proyecto. Pero para chegar a iso, imagínome que terá que haber, pois, primeiramente un pezón que o articule, ou van ser medidas como... Está aprobado en el PEMUS, eso está en el plan de movilidad urbana y sostenible, está aprobado, o sea, eso ya es sí o sí. Lo que pasa es que, claro, requiere una inversión económica. Tenemos que esperar que se aprueben los presupuestos que están ahí en el aire, pero ya os digo, si todo lo que se dice en este libro del plan de movilidad, si se cumple, ahora se va a dar una transformación de un giro de 180 grados, es que irreconocible. Sí, totalmente. Sen embargo, eu vexo que a xente costalle moitísimo asumir este tipo de cambios. Vexo que a xente, por exemplo, tema Concordia, ou como foi fai 2 anos, pareceme Xocas, a rúa que está ao lado de San Lázaro. A xente parece que o primeiro sempre protesta, non sabemos o que fan. Dicía Emilio Lores, creo que Emilio Lores, bueno, alcalde de Pontevedra, que había
había que educar Lores. a xente. No, Lores, sí. Sí, Lores, son Lores. Eu sí. escoitei dicir que había que educar a xente. Parece un concepto un pouco complexo, non sei... Sí, Ourense. es que lo que he dicho anteriormente, nos falta mucho concienciación, o sea, del propio ciudadano de Orense que se crea, claro, los que han sido tantos años de lo que parálisis total, ya no digo en otros sectores, ¿no? Que ojalá también Orense tenga más vida, pero lo que es en lo que a mi tema me toca, sobre el tema de movilidad, es que llevamos una parálisis de muchísimos años, estamos hablando de igual de 25 años, 30 años, os he puesto el ejemplo que yo en el año 1993 que vivía muy cerca de Vitoria, todo lo que hoy estamos pidiendo, lo que se trató en la mesa de la movilidad, yo ya lo vivía por aquellos años en Vitoria y me imagino que ahora Vitoria estará muchísimo mejor, ¿no? en tema de movilidad, porque ya en el año 1993 había una restricción del uso del vehículo en el centro de la ciudad, se estaba potenciando lo que eran las zonas verdes, se estaba potenciando las calles peatonales. Aquí nos falta mucho, sobre todo que el propio ciudadano se lo crea. Yo siempre lo digo en los medios de comunicación, el ciudadano tiene que darse cuenta que no podemos seguir con este uso del vehículo y con esta movilidad. Días de lluvia aquí en Orense es intransitable circular en coche, es que es, bueno, tanto cuesta andar. Hombre, los que somos de afuera, lógicamente, bueno, pues si un día de lluvia no me apetece venir en bicicleta, pues tendremos que hacer uso del transporte público. Pero tenemos también muchas carencias, que lo habéis dicho tanto tú como tu compañero. Hay que mejorar el transporte en público, hay que hacer parkings disuasorios para evitar la entrada de vehículos, o sea, queda mucho por hacer. Sí, porque incluso falas de Vitoria, esperemos que o alcalde tomara bo exemplo, porque el incluso estivo ali non fai moito, porque ten un programa na nosa televisión na que ve Vitoria, na que fala sobre o tema da mobilidade, no tema das escaleiras mecánicas, pero eu o que penso é, realmente o custo deste tipo de obras, o que dicías ti, non é asumible por un concello como pode ser o de Ourense, ten que recibir axudas tanto ou ben da Xunta como ben de Madrid, non? Sí, bueno, claro, lo he dicho anteriormente, es una hoja de ruta de corto, medio y largo plazo. Vamos a ver, es que el plan de movilidad también viene impuesto por lo que es la Comunidad Económica Europea. No estamos hablando de algo que, bueno, pues que los gobernantes hacen porque quieren, sino, bueno, lo primero por una necesidad también, pero también es porque normativamente, es decir, hay ya algo de la Comunidad Económica Europea, que es el famoso libro blanco, donde dice que las ciudades se tienen que transformar para una movilidad sostenible. Lógicamente tendrán que, pues, también recibir algún tipo de ayuda económica. O que me refiro é facer un pouco de descargo no Concello, non? Porque inda que o plan de mobilidade do Concello, realmente se non ten as ferramentas nen a financiación para levar a cabo esas obras, podémonos atopar que o Concello pode querer facer todo, pero se dende Madrid ou Santiago non lle bota unha man, é inabarcable. Bueno, le botarán una mano en lo que sea respecto a Xunta de Galicia. Entramos ya en un tema un poco ahí político. Yo lo que sé por el concejal de infraestructuras es que partida presupuestaria para empezar a hacer cosas va a haber. La cantidad, yo no lo sé porque está ahí todavía en el aire los presupuestos, pero palabra de él, dicho por él, no estoy diciendo nada que no sea verdad. Va a haber una partida presupuestaria, ¿no? Va a haber una partida presupuestaria para empezar a hacer cosas, y ojalá sea verdad lo que dice. Tienen 4 años por delante, y con esto no estoy defendiendo al actual gobierno municipal. Yo no, a mí también igual los colores por el pero yo lo que quiero es que sea el partido que sea, hagan algo y transformen la ciudad. Eu que me refiro que isto da igual que este no goberno, é, para min, eu penso que é inabarcable para calquer concello, é dicir, se non recibe axuda de fora, é prácticamente imposible facer todo o que se quere facer. A iso refiro, non? Bueno, el proyecto, a ver, no te lo puedo cuantificar, pero yo creo que a lo mejor el proyecto grande sería el Parque San Lázaro, que creo que es una obra bastante importante, los parkings disuasorios. Bueno, tampoco es tan necesario tener que tirar de la Xunta de Galicia. Yo creo que sigo diciendo que es voluntad y valentía, el sí o sí, y con todas las consecuencias. Mirad, yo estuve en una conferencia de Lores, del alcalde de Pontevedra, y él dijo que, bueno, pues yo lo veo que es una persona de convicción, ahora está recibiendo todo, el trabajo al final tiene sus frutos, ¿no? Pero recuerdo una frase de él que dijo que a él no le importó perder el sillón, o sea, él fue una decisión que tomó. Enfrente tuvo a más de 1000 personas en una de las concentraciones que hicieron la gente porque pusieron el grito en el cielo, por lo mismo que pasó aquí con la calle del Paseo. Yo recuerdo un comentario hecho por un familiar de alguien de alguna de las tiendas de la calle del Paseo, salir con un pico y empezar a picar los adoquines de cuando era la primera plataforma que querían penalizarlo. Y hoy en día pues lo estamos disfrutando.
Yo sigo diciendo, y recientemente he leído un informe de una de las peatonalizaciones de una de las avenidas de Nueva York, fijaros, Nueva York, y el retorno es siempre positivo para el tema de los negocios. Por lo tanto, no entiendo cómo desde el sector del comercio, bueno, pues esté poniendo el grito en el cielo, ¿no? Yo creo que peatonalizar es más beneficioso que perjudicial. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que económicamente es factible. Claro, que volvemos ao de antes, tamén precisa de moita valentía do punto de vista da administración, porque en principio a curto prazo parece que non trae votos a penalización, por desgracia, Sí, es que es así, y yo creo que es el error, ¿no?, que han cometido otros gobiernos, ¿no? Había muchísimo miedo. Yo os lo digo porque no llevo 4 días con este tema y me tocó mucho torear, y siempre hay esa reticencia a lo político. Y yo creo que no hay que mirar eso, hay que hacer como el alcalde de Lores, independientemente del partido que sea, hay que tener personalidad propia y decir, bueno, pues esto lo voy a hacer, y con todas las consecuencias, ¿no? Yo entiendo que la incertidumbre que puede crear, bueno, pues cualquier tipo de novedad, una modificación a una calle, bueno, pues siempre genera pues algo de polémica, de incertidumbre, bueno, pues vale, lo entiendo, ¿no? Pero bueno, esta negatividad que estoy viendo últimamente en los medios de comunicación, yo creo que se está equivocando la gente, pero bueno. Sí, sen dúbida. Non sei se queres engadir algo máis, o tema de mobilidade, se nos queres contar. Nada, pues eso, mirar, 2 párrafos que te traigo. Uno, decir que la ciudad volverá a ser bella cuando de nuevo sea posible recorrerla a pie. Este es de un famoso pedagogo italiano llamado Francisco Tonucci, que hizo, bueno, pues una investigación de una peatonalización de un pueblo de Italia, y al cual le nombró la ciudad de los niños. Es un libro escrito por él, os lo recomiendo, de Francisco Tonucci, que está dando muchísimas conferencias en España, ¿no? Y bueno, pues él está tratando de potenciar de que la ciudad vuelva a ser de los niños como éramos antes, ¿no? Yo recuerdo de jugar a las canicas en el barrio. Pasa que, bueno, el tiempo va cambiando, y lo que decís, el uso del vehículo es excesivo, o ir al puente y aparcar en el puente es estar dando vueltas y vueltas y vueltas, una carencia de un buen aparcamiento disuasorio. E que de feito é un link que nesta cidade somos, creo que 100.000 habitantes, non creo que se Sí, máis, 100.000 e algo. e había ao redor de 85.000 coches. Sí, o sea, en familias que tenemos dos vehículos. Luego, bueno, pues también hay datos escalofriantes de la entrada de vehículos de la gente que viene a trabajar a la ciudad de Orense. Pues hay que buscarle alternativas, y eso está tratado. Yo no estoy inventando nada. nada. Tamén se reflicte na contaminación, non? Contaminación acústica, medioambiental. Sí, hablaban de datos da calidade do aire de Ourense, que era moi pobre. Efectivamente. Y mirad, y otra que os traje de anónimo, que me lo encontré en la ciudad de Oporto en uno de mis visitas. En una placa que vi, me llamó muchísimo la atención, era que decía: las ciudades son libros que se leen con los pies, ¿no? Por lo tanto, yo creo que define mucho, bueno, pues esta guerra que traigo de tratar de que, bueno, pues primero a nivel político, que se consiga que al final esas 2 palabras mías, que incluso me han plagiado en algún medio de comunicación, voluntad y valentía. Quédome con esa mensaxe de optimismo. Sí, yo soy optimista, o sea, es que no me está gustando estos últimos días lo que estoy viendo en los medios de comunicación. Bueno, una campaña ahí también un poco desinformativa, ¿no? Hay de un medio de comunicación poniendo casi el grito en el cielo, cuando anteriormente era todo lo contrario, ¿no? A mí me llamaban para tratar de potenciar, de hacer ver a la gente lo importante que es la movilidad. No quiero entrar en política porque lo primero no es mi asunto ni mi competencia, pero yo sigo diciendo que apostaré, el color político que sea, que tenga voluntad y valentía de transformar Ourense. Bueno, vimos facer este minuto persoal, deixando xa un pouco o tema da mobilidade, falando un pouco máis de ti como persoa. Vamos a facer unhas preguntiñas rápidas e ti contestasnos máis ou menos o que tes pensado. Vale, pois se nos podes dicir unha cidade? Vitoria. Unha película? El último Mohicano, por los valores que transmite y la banda sonora. Unha canción? Maneras de vivir de Leño. Un grupo? El Leño. Unha viaxe? Unha viaxe, me quedo con Praga. Un ano da tua vida? Un año, pues voy a decir el mío, mi fecha de nacimiento, el año 70. No, perdona, aparte que juego mucho, no voy a decir mi año de nacimiento. Como soy de la generación de los años 80, el 82. ¿Es una persona? Una persona, yo sí, de los suaves. Perfecto.
Pois... Pois nada máis, por hoxe, que tal? Como te atopaches con nós? Bien, muy bien. Lo único, pues no contestarlos en gallego me fastidia, pero bien. Vale, non bien. pasa nada. Bien, Non bien, pasa nada. bien. Faltounos eso de profundizar un pouco Bien. máis no plan, pero Es bueno, que- como sabemos que vas volver, Sí, sin problema ninguno. En canto se vayan dando novos pasos dese plan, pois chamaremos e iremos falando. El plan es completo. El plan, aquí sí bueno, lo tenéis en la página web del concello, Lo tenéis en el concello. A mí esto me lo regalaron porque casi fue un detalle que tuvo Caride. Bueno, pues viéndolo desde el lado de la oposición, me dijo, tú has sido una de las personas que has estado ahí dando siempre la lucha en la guerra, pues y me lo regaló. Me regaló el tomo, pero ya os digo, está aquí todo. Está todo. La transformación de la Marcelo Macías, el sentido que se quiere hacer de lo que es la almendra, el sentido de hacerle desde el progreso un anillo, ¿vale? Sería de único sentido. O sea, son muchísimas cosas. Potenciar el tema de las riberas del río para el tema de la zona ecológica. Es que viene todo. pois agardamos que volvas a contarnos un pouquiño máis, con profundidade. Gracias a vosotros, que os estoy viendo muchísimo en las redes sociales. Me ha parecido una idea muy buena, sobre todo una iniciativa, ¿no? Que independiente, ¿no? Siempre estoy yendo a los mismos medios de comunicación, que agradezco de todas formas que me llamen y que colaboren conmigo, porque eso es muy importante, llegar a la ciudadanía, pero me ha parecido una idea muy buena, ¿no? Bueno, pues... Un pouco diferente, un medio Sí, de comunicación. un medio de comunicación normal. diferente, independiente, innovador, y bueno, pues cuando queráis aquí vuelvo y hablaremos detenidamente. Así será, así será. Pois por hoxe, pola miña parte, nada máis, David. E nada menos, moitísimas gracias por escoitarnos. Un saúdo. Gracias.